las 5 de la tarde está en el teléfono Miguel Berlince para su columna de todos los días. Miguel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Danielito, ¿cómo está? Muy buenas tardes a usted y a todo el equipo. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, muy bien, contento. Hermosa tarde, ¿no? Sí, señor. Nubladita. Sí. ¿Le gustan las tardes nubladas? ¿Le gustan los días nublados? A mí me gusta el invierno, yo soy team invierno. No me gusta el verano. Que se fastidia mucho con el tema del calor. Sí, sí. Me malhumora. No, es una porquería el verano, pero bueno. ¿Peor todavía de lo que es? ¿Malhumorado? No, pero sí, yo soy, sí, como usted me malhumora en algunos momentos, pero la mayor parte del tiempo soy un tipo muy jocoso. Le quiero pedir disculpas a su mamá porque me manifestó que en algún momento lo mando enojado a su casa. No, mi mamá sabe que esto es un trabajo y que a veces es desagradable, pero alguien tiene que hacerlo. Es agradable. Piense lo que dice, por favor, Danielito. Está bien. Por favor. No, lo digo en general, no digo por su bloque, qué sé yo. Bien, Papel de gorila, por ahí a veces que... Está bien, pero si lo podía obviar, mejor, ¿no es cierto, Dani? Escúcheme, usted que me tiró muchos números, me puse a buscar, me puse a investigar y encontré una nota del periodista Gustavo Cairo. Perdón, lo puse a trabajar, o sea... Sí, lograste lo que mucha gente no logró, hacerme laburar. Ah, bueno, está bueno. Y la nota que redacta, después te voy a pasar el link, Gustavo Cairo, en un sitio web que se llama Memo, Política, Economía y Poder, dice 1943, Argentina un minuto antes del peronismo, así se llama la nota. Sí. Y dice que en el año 36, la revista de la economía argentina publicaba que el país tenía en ese momento, respecto del resto de Sudamérica, el 50% del comercio exterior, el 57% de los pasajeros ferroviarios, el 45% de los teléfonos, el 58.4% de los automóviles, el 50.4% del consumo de petróleo y el 66% de aparatos de radio del total subcontinental. En el 41, la prestigiosa revista Times destacaba la presidencia de Castillo, que estaba en ese momento en la presidencia, y decía que Argentina era el más poderoso y ambicioso país de Sudamérica hasta que llegó el general. Mire usted. Datos, datos. Nada datos. Bueno, pero, a ver, hay una realidad ahí, lo que me lo plantea como vintage. Argentina, después de la década infame, que fue allá por septiembre, 6 de septiembre empieza ese proceso de la década infame en 1930, en ese proceso también se derrocó a Irigoyen, ¿se acuerda usted? Sí. Y el 4 de junio de 1943 también se derrocó al presidente Castillo en Argentina. Esos procesos dictatoriales claramente fueron muy duros para Argentina y en materia económica también. Nosotros en nuestro país teníamos una falta profunda de producción en materia de energía, de minerales, y usted sabe que en el primer plan quinquenal que realiza en ese momento el presidente Juan Domingo Perón, pone a trabajar casi a toda la sociedad, a obreros que no tenían sustento, empiezan a ser parte de un gobierno que les da la posibilidad de trabajar, de poder desarrollarse, progresar. Empiezan a ocurrir cosas históricas en nuestro país, por ejemplo, la educación gratuita, que Perón habla, la eliminación de aranceles universitarios, el acercamiento de los obreros, de los hijos de los obreros a las universidades, a la escuela. Habla también del derecho del alimento y... Fue durante la presidencia de Roca, no fue Perón el de la educación gratuita, ¿eh? Esa es una mentira que tienen ustedes. No fue Perón, no fue Perón. Fue la ley 1420, fue promulgada durante la presidencia de Julio Argentino Roca. No estoy hablando de la educación gratuita, estoy hablando de la eliminación de los aranceles universitarios. Ya me cambiaste. Eso también, si también lo busco, también voy a encontrar que no es de Perón, porque le atribuyen un montón de cosas. El tema de los domingos no es de Perón, el tema de los feriados no es de Perón. Hay un montón de cosas que le atribuyen al general que cuando vos buscas un poquito, pasa que usted
han acostumbrado al votante suyo, no digo suyo porque usted es radical, pero a no leer mucho, a no informarse mucho, y entonces pasa. Lo hizo el general, y no. De los aranceles, antes la universidad nacional, era una universidad pública, por supuesto, pero iban los hijos de los ricos, los que podían pagar los aranceles universitarios. Y hablaba Perón que si el crecimiento del país dependía pura y exclusivamente de la educación de los niños, o sea, de mejor calidad de hombres en materia de conocimiento para el desarrollo de la patria. Y hubo todo un proceso, Daniel, hubo un proceso de creación de puestos de trabajo de la industria nacional, con, por ejemplo, se empezaron a producir electrodomésticos en Argentina. ¿Se acuerda de la fábrica Siam? Me parece que no me entendiste lo que te dije. En el 36 ya había todo esto, te tiré los datos. 50 de comercio exterior, 66% de aparato de radio en total, en el 36. No, pero está bien, pero no sé específicamente en qué, no sé, porque habla de todo usted de una industria. Y la otra es el crecimiento de la acería en materia de desarrollo interno, local y desarrollo externo. Argentina se posiciona como uno de los países de gran producción de acería, que eso sirve también para la industria nacional. Por ejemplo, la instalación de fábricas de maquinaria de alto porte, que eran maquinarias agrícolas, y que después Argentina se posiciona en América como una de las empresas, o las empresas de mayor prestigio de la fabricación de estas maquinarias. Se crean hospitales, centros recreativos, los clubes en los barrios. En la época de Perón, muchos de esos clubes eran patrimonio de esa comunidad, de las pequeñas comunidades, de clubes barriales que sin duda sacaban a los chicos de la calle o les daba la oportunidad que se puedan realizar desde el deporte también. Hubo un gran movimiento en esa época. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba se transforma en una de las provincias automotrices por excelencia, y también en América del Sur se transforma en uno de los países que empiezan a producir automotores. Ahora, Miguel, antes de seguir, explícame por qué en esa época de bonanza, de que vos me pintás como que yo acá lo que tengo es todo al revés, ¿no? Antes Claro, que llegue Perón era el 9º país del mundo en cuanto a cantidad de automotores, el mayor consumidor de petróleo de América Latina, el 3º mundial en consumo líquido per cápita, el país 3º en el mundo en cantidad de autos per cápita, circulaban más de 400.000 vehículos, hasta el 42 el 35% de las películas exhibidas en América del Sur eran hechas en Argentina. Todo antes de Perón. Entonces, ustedes quieren pintar una cosa que vino después de Perón, que yo no niego que haya tenido algunas cuestiones buenas, porque tampoco soy tan necio, pero le atribuyen cosas que no hizo, y sí encontré un montón de material bibliográfico que habla de que éramos potencia hasta la llegada de Perón, que además no se quiso involucrar en la Segunda Guerra Mundial, nos mantuvimos neutrales hasta el último día y quedamos fuera del Plan Marshall. Ahí Brasil despegó, porque Brasil sí participó incluso con tropas en la Segunda Guerra Mundial, y entonces cuando el mundo se organizó, ellos estaban cobijados. En cambio nosotros no. No tengo entendido la participación de Brasil. Sí, Brasil tuvo combate, soldados brasileños combatieron en la Segunda Guerra Mundial. La verdad que no tengo conocimiento de eso, de que haya participación, mire, y no solamente Brasil, sino de algún país de Latinoamérica que haya participado en la Segunda Guerra Mundial. Tenés que ver más documentales en History. Se llama Mundo en Guerra y muestran qué hacía cada país de Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, fueron por History. Sí, señor. No, después lo chequeé y es así, no, aparte. Yo lo único que veo de History, el precio de la historia, ¿no? Está bueno ese programa. No me informo con History. Bueno, fíjate, el pelado ese es recontra capitalista, el pelado de claro, Rick. A ver, siempre las historias de la guerra las cuenta quien gana. Y hablan de las guerras también de los países quien gana. Y yo le puedo contar otras cosas que en los libros, en las películas de historias no salen. Por ejemplo, Francia, después de la Primera Guerra Mundial, han muerto más franceses que en la propia guerra, pero han muerto por hambre. Y desarrolló una actividad de producción de alimentos que dice: esto nunca más nos va a pasar. Han muerto más franceses después de la Primera Guerra Mundial, posguerra,
que durante la guerra, ¿no? En la participación. Pero Mira, claro, te eso no tiro el está número. no está la película. 25.834 soldados brasileños lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Ah, puede 25.000. ser, claro, es un número para nosotros alto, ¿no? Para Entonces justamente Brasil estar entró en el plan presente. Marshall después de la Segunda Guerra Mundial y Argentina no, porque nosotros nos mantuvimos neutrales. Esa tercera posición que también le han dedicado libros ustedes, ¿no? Y está bueno, yo no estoy en contra, usted si me da esa noticia y la considero como certera, ¿no? Me parece bueno, porque el mundo debe ser una construcción de paz. Mire lo que está pasando ahora, Daniel, ¿no? Con la guerra de Ucrania-Rusia, con lo que está pasando en Franja de Gaza, eh, lo que uno ve, un hecho muy triste, ¿no? Donde mueren muchos inocentes. Sí, en Alguien toda dijo guerra mueren que, gente inocente, sí, sí. alguien dijo alguna vez que es mucho más difícil hacer la paz que la guerra. Y es cierto, porque para hacer la paz se necesitan dos voluntades, ¿no? En este caso, voluntades, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, necesitan un acercamiento entre ellos dos. Es mucho más difícil concretar la paz que la guerra, porque la guerra un solo loco la puede declarar. Sí, Y me como era parece Hitler. que me parece que estamos viviendo tiempos muy difíciles en materia de guerra. Y Argentina siempre se mantuvo, ¿no? Diplomáticamente en la lucha contra la paz, en la lucha a favor de la paz. Es muy difícil, ¿no? Promover la paz y ser parte de una guerra. Bueno, y nosotros lamentablemente tuvimos una guerra que se podía haber evitado eh, con, con, con Gran Bretaña, un país que tiene un poderío militar y una experiencia militar importante, que eso nos costó heridas y que todavía cuestan cerrar. Yo creo que es momento de que entremos en un proceso de paz continua. Y en la política también, Danielito, ¿eh? Yo creo que la otra vez hablábamos en la mañana con Nicolás el tema de las agresiones, el tema de los insultos. No podemos vivir en un mundo así, plagado e inundado de insultos, de descalificaciones, de enojos sin sentidos. No, yo creo que no se puede vivir así. Se puede ser crítico con respeto, se puede eh, avanzar en la vida, se puede avanzar aceptando la posición del otro. Eh, y hay que dar el ejemplo, ¿no? Sin duda que la palabra hay que cuidar mucho, que es el único camino, es el único lazo de encuentro entre las comunidades, entre las personas, entre los países, el mundo entero. Yo creo que la palabra es importante y puede romper lazos de guerra. Bueno, en este Eh, momento tenemos el mundo convulsionado, pero ¿cuándo no lo estuvo? O sea, guerras ha no, habido todo el tiempo. pero ¿sabe cuál es el Ojalá problema, fuera Daniel? un mundo feliz y perfecto, pero no, no lo es. Evidentemente no lo ¿Y es. sé cuál es el problema? Es que estamos combatiendo contra la especie humana. Nos estamos destruyendo entre nosotros, Daniel. Lo que a veces vemos en lejanía, a veces a lupa se puede contraer y lo podemos ver muy cerca. No podemos jugar siempre el filo de la cornisa, Daniel. Yo lo que digo es Lo que que no, cuando el mundo se está convulsionado de la forma que estuvo en la Segunda Guerra Mundial o en este momento, no, lo que no, a mí ya me parece que no hay lugares para esos terceros, esas terceras posturas. Tenés que en algún momento tomar posición. Tenés que tomar posición. mire, poco a comparación de otros países, la verdad que debo reconocerle que poco a comparación de otros países, nuestra posición diplomática a veces nos jugó en contra, Daniel. Nuestra posición ideológica también jugó en contra. Nuestra creencia religiosa o la diferenciación de clases eclesiásticas nos jugó en contra, Daniel. No se olvide que este país
a diferencia de otros, le puedo decir porque hay países mucho más sufridos, por ejemplo el sometimiento de Francia sobre países del norte de África y del suroeste de África es abismal, ¿no? Con torturas, con asesinatos todos los días, con robos a sus recursos naturales. Que la otra vez una grave acusación de la presidenta italiana Meloni contra el país de Francia y contra la persona también, ¿no? Porque esto también hay una conducción política, ¿no? Como es Macron. Bueno, pasa que estamos hablando de países, conviene decirlo, Miguel, que eran expansionistas y en algún momento potencias, ¿no? Del mundo. España, Portugal, Inglaterra, fueron potencias, hoy son Estados Unidos, Rusia también, y China también, ¿eh? De paso te iba a contar el otro día que China, el país que tanto admiran algunos, condenó a 11 funcionarios públicos a pena de muerte. Eso salió en todas las noticias. Lo habían encontrado mezclados con el narcotráfico. Bueno, en China no andan con vuelta, pena de muerte. Xi Jinping, te corta la cabeza. Chao. Bueno, es más, pero fíjense algo más, ¿no? De lo que pasa en China. China ha tenido una conducta en este último tiempo que no invadió ningún país. Sí, pero le tiene una gana a Taiwán tremendo. No, seguro, pero tiene que ver también con una posición geopolítica, comercial y bélica, ¿no? Porque no nos olvidemos que Taiwán pertenece a un armado, pero no de Donald Trump, porque no quiero personalizar presidente, porque pero Donald Trump llegó anteayer, Donald Trump a la presidencia. Claro, por eso le digo, Daniel, los presidentes son circunstanciales, tiene que ver con una forma de vida, ¿no? De los países, porque los presidentes son circunstanciales. Los presidentes sí pueden cambiar, pero hay los países... Salvo en Venezuela, donde no cambia nunca, ¿no? No, bueno, pero en algún momento... O en Corea. Hay algunos países que ustedes admiran que los presidentes están tipo emperador. Se van nunca. Uno no puede admirarlo a Maduro, Daniel, eso. Porque si yo digo, ¿hay algún sector de la política? Sí, no son todos, o sea, no son todos los que admiran a Maduro. Yo creo que nadie admira a Maduro. O sea, hay una gran diferencia en muchas cosas, en forma de ver el mundo. Y el mundo va avanzando y a veces los hombres entran en un proceso de detenimiento. Pero déjeme decirle esto, Argentina ha sufrido mucho, ha sufrido 2 atentados, antisemitas. Sí, Miguel, y después pactamos fuimos a pactar con el país que nos agredió. Una locura, otra locura de Cristina, de la delincuenta mayor que tiene esta patria, ¿no? Que ella firmó el memorando con el otro impresentable de Delía, que deberían estar todos presos por ese tema, pactando con los que vinieron a poner una bomba acá en Argentina. Pacto con Irán. Pero, a ver, está bien. Ese memorándum, dígalo en la oración completa, pues por ahí se entiende. Pues, el memorándum lo ha firmado el Congreso. No fue una cosa, una idea. Pero el Congreso donde tiene mayoría siempre usted, el peronismo. ¿Qué me decís? No, lo firmó el Congreso, su gran mayoría. Entonces, no fue una cosa unipersonal, porque si no sería una especie de poder absoluto. Y no fue así. O sea, por eso le digo que hay responsabilidad, sí, se pueden haber hecho las cosas mal o bien, sí. Pero acá Argentina ha sufrido mucho, ha sufrido una guerra, pensaba que no íbamos nunca a participar de una guerra, donde un loco se levanta algún día y lo desafió a Gran Bretaña, país considerado, dentro de los países anglosajones, considerado un país sanguinario. No nos olvidemos que la historia de Inglaterra, desde el avance y las conquistas de los piratas, es un país sanguinario. Eso es la composición de los países anglosajones, donde está Estados Unidos, donde está Canadá, donde está Australia, Nueva Zelanda, y también Inglaterra. Esos países, claramente, más precisamente Inglaterra, de un gran poderío militar, ha causado sufrimiento, estragos en nuestra sociedad y desencuentro, porque posguerra
hubo desencuentros Y bueno, Miguel, sociales. pero vos fijate la contradicción que metés en la misma frase. Por un lado, vos me decís que Inglaterra es un país sanguinario, lo podemos discutir porque te puedo decir lo mismo de España, que arrasó con todos los aborígenes nativos de América Latina y se llevó todo el oro, y con España, Sí, sin embargo, no tenemos ningún problema. sí. Hitler también era un loco, un asesino, y Argentina con Perón no se quiso meter, y ahora vos me decís, no, los ingleses, los ingleses. ¿Y por qué no dijeron en esa época los alemanes, los alemanes? ¿Por qué? ¿Te das cuenta que siempre la contradicción? Pero, Inglaterra, sanguinario. sí, Alemania, sanguinaria, no nos metimos en la guerra porque somos neutrales. es un hilo muy fino, es un hilo muy fino que usted está tejiendo, que lo está relacionando a Perón con el nazismo Y sí, cuando dejó entrar. Es más, perdón, hay fuertes no, sospechas de que Adolfo Hitler murió en Argentina, no en el búnker. no, fue a causa de, o sea, de una bomba que unos hablan de un suicidio y otros hablan de una bomba en una ¿A dónde lo oficina. agarraron a Eichmann? ¿A dónde lo Bueno, encontraron a Eichmann? no, lo que sí puedo decir, lo que Miguel, sí ¿a puedo dónde capturaron a Eichmann? Uno de los ejecutores más sanguinarios del régimen de Hitler. Por eso, En por eso Argentina. quiero decir que en muchos de los casos, se dio la ocupación de soldados y ex soldados del ejército nazismo en Argentina. Es No, cierto. decilo con todas las letras, no tengan miedo, si ya no pasa nada, prescribió, Perón los dejó No, entrar, con complicidad de no, Perón entraron. mire, mire, se dio Perón una vez, admiraba a Mussolini, Perón admiraba a Mussolini. Los cascos, si vos te fijás fotos del ejército argentino en esa época, era el casco alemán el que usaban las tropas argentinas. Perón admiraba a Mussolini estuvo a nada de convertirse en eso, Perón. A mire, nada. le voy a dar un dato más, le voy a dar un dato más. Perón, su formación militar, o su preparación militar, de estrategias de guerra, la hizo en el ejército italiano, Está en la bien. época de Mussolini. Claro, se entiende, por eso admiraba a Por Mussolini, que eso, terminó a ver, colgado, ¿no? Por la gente, ¿no? yo en esto sí le digo que Perón viajó, el ejército lo mandó a formarse eh, en planes de guerra, por eso fue ministro de guerra Perón en el ejército italiano. Eso es cierto, eso lo dicen los libros de historia del peronismo. Pero déjeme decirle esto. Yo conocí el hotel Baguen se llamaba el hotel, o Viena, no me acuerdo bien, en Ancenusa, en Mar Chiquita, en Córdoba, que era un hotel, si usted tiene la oportunidad de ir, que es un hotel de Puntas Redondas, que era un hotel hospital. Después es un museo ahora. Pero no está Tenía en la general. falda, ¿no es el que está en la falda el que decís vos? No, está en Ancenusa. Yo lo he Ajá, visitado en Mar Chiquita, en Córdoba. está bien. Yo lo he visitado, le digo honestamente, lo he visitado, tengo fotos del lugar, un lugar maravilloso, donde, bueno, después fue cuando Mar Chiquita desbordó, comió parte del hotel y después fue abandonado por era un hospital. Los ladrillos del hospital decían Made in Germany, y tenían un motor Deus, motor alemán, generador de energía en el sótano, tenía un motor Deus que está con la correa original de ese motor, y era justamente un lugar. Se imagina que ahora sigue siendo un pueblo chiquito, se imagina en aquel momento, Claro. era claramente un hotel enclavado en el campo, claramente en el campo, con alta tecnología en su momento. Y yo ahí le puedo decir, sí, mire, ahí hubo alemanes, ahí hubo altos mandos del ejército nazi en ese lugar, lo cuenta la historia de ese lugar. Eh, bueno, y es cierto que la Patagonia, muchos alemanes vinieron a la Patagonia, y lo que usted me habla de la falda era una posible reunión, que todavía, miren la historia después de mucho tiempo, una posible reunión entre altos mandos nazis con Perón, que he buscado imágenes, he buscado información más real de eso y no la pude encontrar, Daniel, honestamente no la pude encontrar, porque está bueno contar las historias, Claro que sí, pero que toda la más historia hay que allá de contar, los no males y una los parte nada bienes más. que puede haber y los amores y desamores del peronismo, pero eso es, el peronismo es eso, es una
es un hecho cultural en Argentina que, a pesar de que pasó tanto tiempo desde la desaparición física del conductor natural del peronismo, de que hayan pasado cosas malas y buenas, tiene que ver justamente con una cuestión. Miren, hay un Pavón Pereira, que era un gran amigo de Perón, que escribió un libro, Yo Perón se llama el libro, y en un momento Pavón Pereira, cuando estaba exiliado, Perón le dice: che, ¿y a vos de dónde se te ocurren todas estas locuras? Porque Perón desde el exilio grababa comunicaciones a los militantes. Como hace Cristina ahora desde su casa. Claro, pero sí, con otra tecnología. Antes sí, se grababan los VHS, esos cassettes grandes de voz, y acá muchos peronistas se juntaban bajo las tribunas de la cancha oficial, y escuchaban el mensaje de Perón. Está bien. ¿No? Militantes ciudadanos ahí bajo de las tribunas de la cancha oficial, porque el país estaba en dictadura, escuchaban el mensaje de Perón. Miren, pero para rescatar el amor, el respeto, el compromiso y la confianza sobre un líder, le guste o no le guste, pero un líder que era inmaculado, ¿no? Perón. Y le pregunta a Pavón Pereira, dice: ¿y de dónde se te ocurren todas estas locuras a vos? De estas políticas, social y todo. Ahí está en tus pies, lo estás pisando. Y era la Biblia. La Biblia. Está bien. La Biblia es el libro más complejo en materia política. Alguien que lea la Biblia, si usted lee la Biblia, Miguel, son políticos altamente complejos. Miguel, altamente complejos. Se nos pasó el tiempo de la columna. Disculpa, Daniel. Esta noche, 22 horas, tiempo político, con un candidato que va a dar que hablar. ¿Está bien? Perfecto. Los esperamos a partir de las 22 Es sorpresa, lo voy a sorprender con el invitado de hoy. Trabajó usted, le quiero decir a la gente que trabajó pura y exclusivamente Daniel. No costó mucho. Dije Fénix y quisieron venir. Miguel, nos vemos la noche. Un abrazo grande, Daniel. Miguel Vera Lince en su habitual columna.